Bueno, como siempre retomamos el contacto, nuevamente en la mesa, acá, con temáticas variadas, ¿no es cierto? Por ahí continuando una línea que venimos ya de hace 2 o 3 audiciones, los acontecimientos que se van dando, que hacen que, digamos, estemos todos un poco más con un sentido común, ¿no? Un sentido de pertenencia. Pero aparte de eso, este concepto de que todo está integrado, de que todo está unido, que no se pueden separar las cosas, y cuanto más unidos e integrados estemos, mejor funciona todo. Digamos, cuando menos disociación, cuando menos separación haya. Entonces, esto también estaba pensando, se da mucho, o por lo menos últimamente me aparece en algunas consultas. Hoy voy a hablar un poco más de temas profesionales, ¿no? Porque es cierto que a mí, a ustedes nos encanta compartir la literatura, los poemas y todo, y lo vamos a hacer al final. Pero me gusta también que unifiquemos eso con el tema de la medicina, de la salud, del concepto de la salud mental. ¿Qué es esto de que una persona viene a consultar? ¿Qué es un individuo aislado? ¿Qué es una especie de excepción? ¿Qué lo tenemos que volver rápidamente a la sociedad otra vez como normal? ¿Qué le pasó a esta persona que de repente no se siente bien, le pasan cosas, ¿no es cierto? ¿No será que él también tiene que integrarse a algo, digamos, conjunto, a unirse a una totalidad, y se siente separado de eso, espiritualmente, emocionalmente? ¿No siente que la vida de alguna manera le da satisfacción o la disfruta, ¿no? Algo le está pasando. Y todavía seguimos con ese criterio atomístico, separatista, donde realmente se dan la estructura, digamos, misma de la consulta. Un psiquiatra, un psicoterapeuta y un paciente, ¿no? Y que hay que hacerle el diagnóstico. Eso es muy... A mí últimamente pasa eso. Me está llegando gente que tengo que diagnosticar, ya sea para alguna situación legal o a veces por otras cosas, así, mismo del problema, ¿no? Digamos que hay que saber cuál es el diagnóstico, doctor, sería la cosa. ¿Qué nombre le ponemos a esto que viene acá, a este que está acá? ¿Qué rótulo, qué letrero le ponemos? Y no es así. Entonces acá volvemos otra vez a esos conceptos en el que diagnosticar a una persona que busca ayuda es como colocarse, poner roles fijos, donde yo soy el doctor, ¿no es cierto? La autoridad. Es el que va a decidir por él si él está bien, si está mal, si realmente necesita separarlo por unos días o por un rato de la sociedad para que lo pongan bien otra vez, entre comillas bien, tranquilo, digamos, y entonces volver otra vez a la misma situación que lo enfermó. Porque se supone que si la persona hizo una crisis o hizo un problema es porque hubo algo que lo enfermó. Y mientras no tratemos también ese algo, mientras hagamos un tratamiento solamente del individuo aislado de todo el contexto, no sirve para nada, digamos, o es una cosa transitoria. Y lo prueban los tratamientos medicamentosos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hay que hacer con este hombre? Hay que darle tal cosa. Pero si eso no anda bien, anda mejor este otro. ¿Y cuántos miligramos? Y le hacemos así. Entonces, claro, de esa manera la persona, acallamos los síntomas, la persona se vuelve tranquila y eso se considera un éxito terapéutico. Y todo lo demás, y el individuo y la persona, y qué es lo que y la causa, y todas estas cosas. Bueno. Entonces, y vamos a ver que a través de lo que hablamos acá, de la importancia de la relación, del vínculo médico-paciente, y de la ideología en que se trabaja sobre la base del amor, sobre la base de reconstruir algo que estaba roto, que estaba dañado, que estaba averiado, en la parte afectiva fundamentalmente. El concepto del médico con la autoridad y el paciente como dependiente de él es una situación que desde el punto de vista social también forma parte de un sistema de control, por el medio del cual los poderes establecidos pueden segregar a quienes expresen o que piensen distinto, que sientan cosas distintas, que amenacen
que provoquen ansiedad sus conductas, ¿no? Bueno, y esto puede llevar a, digamos, en algunos casos, a cuadros cronificados, porque ya se le pone el rótulo y ya deja de ser fulano de tal para ser el obsesivo, el esquizofrénico, el psicópata o lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto alza una barrera, esto del diagnóstico alza una barrera. Esto es algo para que de alguna manera nos permite categorizar, clasificar, ordenar, pero no de ninguna manera, y al mismo tiempo nos aleja, quiero decir, de la esencia de la persona. Y bueno, entonces todos los intentos que hace la persona son como juzgados o sancionados y corregidos, digamos, sobre todo, ¿no? Bueno. Entonces, esta forma de ver la enfermedad como algo a corregir, en lugar de verla como una crisis, como una oportunidad fantástica de que, ¿qué pasa con este individuo? Este individuo está rompiendo la relación con el mundo real, entre comillas, con una cosa estructurada, organizada, que tiene que funcionar y debe funcionar de una manera, y si no funciona de esa manera, entonces está mal, y entonces se produce eso y no se interpreta como una crisis. ¿Qué quiere decir esto? El verlo como crisis en lugar de enfermedad implica la posibilidad de cambio. Toda crisis implica un cambio. Toda crisis implica un cambio. Es un pedido de ayuda que trae la persona y que está orientada hacia eso, hacia encontrarle un sentido a la vida, a poder sentir la vida como algo que vale la pena vivir, no como algo tedioso, aburrido y sobre todo sufrido. Entonces, bueno, si quedamos así, entonces un enfoque más personal, se sigue todo con la idea de que el profesional, y sobre todo el profesional especializado, es el que tiene la posibilidad de tener la solución, ¿no? Entonces, como es algo a corregir, ¿no? Separado del paciente de su contexto, digamos, existencial. O sea, yo llamo eso familia, trabajo, vínculos, amigos, etc. Bueno, y ya se ha dado últimamente eso, 2 o 3 casos que tuve consulta, sobre todo, donde me doy cuenta que lo importante que es aquellos planteos que hacía primero Enrique Pichon Rivière, acá en Buenos Aires, en Argentina, un maestro de psicoanálisis de esa época, de la década del 60 y más o menos de esa época, sí, y donde él plantea la creación de la Escuela de Psicología Social, ¿no? Con todo lo que significaba en ese momento incluir el factor social en el diagnóstico y en el enfoque, ¿no? Y entonces se planteaba eso, bueno, y él ponía el acento en el vínculo. Lo fundamental es del problema, del conflicto, es un problema de vínculo. Y bueno, el vínculo implica el afecto, implica la falta o el exceso o la distorsión del amor, ¿no es cierto?, del vínculo afectivo. El amor es lo que enferma y el amor es lo que cura. Y tenemos que trabajar con ese concepto. Y tiene que ser un placer la posibilidad de luchar en ese aspecto con esas creencias, con esas ideas o mandatos o deberías y todo lo que tendría que haber sido y todo eso, para poder darle a la persona un descubrimiento de sí mismo, poder sentirse libre de esa situación. Y bueno, esto sería un poco el concepto, ¿no es cierto? Que digamos que el problema que lo tiene todo él encima, digamos, el paciente, se pueda ver de otra manera. El conflicto no es del solo, es de todo el grupo. En este caso, supongamos el grupo familiar. Y entonces esto hace que se tenga que abrir esta posibilidad, digamos, con un tratamiento, un enfoque donde se revise toda esta situación, donde los demás no queden como los sanos y él como el enfermo, al que hay que tratar, al que hay que ponerlo a un costado, que no, digamos, establecer defensas del resto de la familia como para que él quede depositado en esa situación, ¿no? Y bueno, creo que eso es un punto importantísimo que yo quería tocar hoy,
que cada uno hacer reuniones, trabajos, no solo, digamos, con el paciente solo, sino también, y sobre todo en los casos en los que aparecen situaciones, por ejemplo, ¿cómo podríamos decir?, en personas más jóvenes, ¿no?, donde realmente están tratando de buscarse a sí mismos, de encontrar su identidad, quiénes son, y entonces todo eso está muy cuestionado. Es como un malentendido que hay, ¿no? Hay supuestos en lo que me imagino, ¿no? Sería en mis creencias, dice el paciente. De modo que si el paciente es al final el resultante, ¿no?, el que viene a la consulta, el que la trae, al reasumir cada uno del grupo familiar su responsabilidad, su parte, al estar todos en el mismo plano, igualitario, no que atendemos a fulano y luego nosotros no tenemos nada que ver, nosotros lo acompañamos, venimos acá, lo queremos mucho, pero no tenemos nada que ver. No, esa situación, al igualarla, al ponerse todos en el mismo plano, obliga a revisar cosas, ¿no? Se tienen que replantear los hechos y los dichos. El paciente deja de ser el depositario de todo, ya no hace falta que lo haga. Todos son responsables del problema. Y la curación es que la parte, o sea, el paciente, vuelva a ser del todo, vuelva a ser parte del grupo. Desaparece el malentendido y los supuestos, ¿con qué? Con la sinceridad, la autenticidad, poder decirse las cosas, recuperar la energía integradora del amor, admitir los errores, y que más allá de los roles y de las obligaciones que cada uno tiene en una familia, y de lo que deberíamos hacer o no hicimos, y bueno, los errores y todo eso, dejar salir la comunicación de otra forma. Te digo lo que siento. Y te lo digo a vos, mirame, a vos te digo, no me gustó y me cuesta perdonarte lo que hiciste, pero te comprendo. Yo también reconozco mi falla. Nadie es perfecto. Me doy cuenta que no nos conocíamos realmente. Vos, mi hermano, y vos, mi papá, mi mamá. Yo te creía de una manera, mirá, resulta que lo que pasó, yo creía que era por otra cosa, pero ahora vos que me lo estás contando me decís que es de otra y te comprendo mejor. Y te puedo decir, y vos me escuchás y yo te escucho. No, yo te creía y vos me creías que éramos de otra manera. Y ahora realmente nos estamos descubriendo. Me dolía, ¿cómo no me iba a doler que no fueras como yo quería? Pero no es así. No nos veíamos como personas. Esa función que teníamos que cumplir, ¿cómo? Si yo estaba enojado, ¿por qué no lo podía decir? No, queda mal, ¿cómo voy a decir que estoy enojado? O esto otro, ¿no? O que prefiero esto en lugar de lo otro. ¿Por qué tengo que estudiar esto que vos me dijiste? Y no, a mí me gusta esto otro, y qué sé yo, y las cosas, ¿no? Pero fundamentalmente lo más importante es recuperar esa energía que se había fracturado en el grupo, ¿no? Y entonces quedaba esa herida. Pero no es una herida del paciente, es una herida del grupo. Otra vez volvemos, no tiene nada que ver, usted me dirá que tiene que ver, pero el concepto que hablamos el otro día del mundial y todo, es que era más importante que los individuos, era el grupo. Y esto también es así, ¿no? Lo vincular, el vínculo, el prójimo, el otro, ese que me tocó como hermano, como papá, como mamá, como tío, ese que no es perfecto, ¿viste? Pero yo lo quiero así. El rol que teníamos que cumplir, ese no nos dejó ver la esencia, lo verdadero de cada uno. Yo me acuerdo hace ya bastante tiempo, ¿no? Cuando digo esto me hace acordar la presentación un médico de lo de antes. Bueno, pero no es tan así, es un poco, es una frase que se pone. Bueno, yo decía que en la década del 70, ¿no? Yo estaba en un hospital, digamos, de psiquiatría infanto-juvenil, ¿no es cierto? Que estaba ahí, al lado del Borda en esa época. Se inauguró en esa época, más o menos, en el año 71, 70, por ahí. Y ya en esa época,
nosotros habíamos sido un hospital de avanzada realmente, ¿no? Porque teníamos un sistema así de trabajo, como estoy comentando ahora. Es más, teníamos un sistema que a veces, en lugar de atender al paciente cuando pedía la visita en el hospital, íbamos al domicilio. Cada tanto nos organizamos para hacer eso, ¿no es cierto? Entonces hacíamos así, íbamos, por ejemplo, en una camioneta, íbamos el médico psiquiatra, el psicólogo, la psicóloga, el asistente social y el enfermero también. Entonces nos íbamos con el chofer, habíamos arreglado ya cuando la persona pedía la consulta, digamos, entonces combinamos para ir a la casa. Y entonces pasábamos por ahí, íbamos a la mañana, por ahí comíamos con ellos, llevábamos cosas nosotros también. Y bueno, y nos quedamos hasta la tarde, hasta las 3, 4 de la tarde. Y se hacía un diagnóstico fantástico. Ese es un diagnóstico, ¿no? El de ponerle un rótulo, ¿no? Digamos así, fóbico, obsesivo, histérico. Parecen insultos, ¿no? Histérico. ¿Qué hace? Fóbico. No, nada que ver. La cosa es otra. Es una persona, no es un cuadro psicopatológico. Entonces, bueno, íbamos ahí. ¿Y qué ventaja tenía? El diagnóstico, como decía, se hacía en función de la realidad, del barrio. Veíamos el barrio, donde vivían, qué sé yo, cómo era la casa, cómo estaban distribuidas las cosas. ¿No es cierto? La realidad social, económica, de comunicación. Bueno, todo eso. Y muchas veces resolvíamos el problema en el mismo día. A veces las situaciones no eran tan importantes como para seguir un tratamiento largo y se resolvían ahí mismo, se le daban, digamos, para hacer determinadas conductas o acciones en la casa para ir modificando cosas y después se controlaba cada tanto, ¿no? Esa experiencia fue muy novedosa. Yo me acuerdo que habían venido psiquiatras de Europa, yo me acuerdo del doctor von Krevelen de Holanda, era la época esa que le decía yo, ¿no? Más o menos 72, 73, por ahí. Y me acuerdo de uno de ellos que nos filmó todo eso, lo que hacíamos en el hospital. Cuando se internaba un chico se hacía, se hacían las asambleas de padres, ¿no? Que eran reuniones con todos los padres. Y entonces estaban los padres del chico que se internaba ese día, con toda la angustia, con todo el dolor, la cosa de tener que internar al hijo y todas las cosas. Y estaban los padres del que se iba de alta ese día, de que ya había pasado por esa situación. Y se hablaban padre con padre. Y le decían, no, viejo, fíjese, a mí me pasó lo mismo que usted, yo estaba deshecho cuando vine, ¿no? Pero mire usted, vio como la cosa, sí, bueno, qué sé yo. Y ya directamente el contacto humano, la posibilidad de intercambiar así sentimientos y cosas, era terapéutico. Eso solo, sin necesidad de psiquiatra ni nada, ¿no? Y entonces las entrevistas que hacíamos de ingreso muchas veces se hacían con nosotros citábamos inclusive a veces una generación más. Por ejemplo, si había abuelos o abuela o abuelo que podían venir, los incluíamos en la entrevista, en la primera entrevista. A veces, en algunos casos, algunos vecinos también, que conocían el problema familiar o del chico, de la chica, de lo que sea, se ofrecían a venir y también eran incluidos. Y nosotros nos juntamos, nos sentamos en una mesa grande, me acuerdo, redonda, ¿sí? Y estábamos los psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros, todo había. Todo el que quisiera venir estaba. Porque ¿qué pasaba? Después que se iban la familia, digamos, después de la entrevista, los puntos, las observaciones de distintos ángulos de la gente del hospital ayudaban muchísimo. Por ejemplo, si yo estaba coordinando una reunión de esta, y tenía que terminar y el enfermero me decía, ¿sabe, doctor? Dice yo, mientras usted hablaba con el padre, yo vi que la madre de repente empezó a ponerse nerviosa y
y revolvía la cartera y movía el pie para todos lados. Y esas cosas son detalles que servían después para el diagnóstico, para el enfoque, todas esas cosas. Así que bueno, era una experiencia muy linda. En aquella oportunidad se dio y si presentamos un caso una vez en un congreso en la Facultad de Medicina de un chico adolescente, que es interesante, por ahí lo voy a mencionar un poco ahora que hagamos la segunda parte, porque encontré así datos de lo que presentamos en ese momento, el diagnóstico, la historia, de un chico de 14 años que había venido lo habían mandado de un hospital con un cuadro de ansiedad confusional, con ideas de persecutorias, alucinaciones, tenía de todo, ¿no? Y entonces lo diagnosticaron como una psicosis, como que tenía que internarse rápidamente. Y nosotros vimos después que había sido una crisis de identidad, de que en los adolescentes es muy común. Y bueno, entonces me pareció interesante porque el enfoque que hicimos fue en muy poco tiempo el cambio del chico y la mejoría que tuvo, sin necesidad de un tratamiento largo, ni medicamentoso importante, ni nada por el estilo. Bueno, después aparece el poeta. Ahora el doctor se va a parar un poquito, así ponemos un poco de música y después seguimos. Bueno, de vuelta acá, continuando un poco lo que estábamos hablando recién. Obviamente que yo siempre, claro, yo sé que a veces me dicen, entonces se hace difícil llamar ahí, opinar, porque usted no da mucho lugar. Pero bueno, esto es así, yo que sé, me gusta comentar las cosas, transmitirlas, porque me parece que son muy importantes, son conceptos de la medicina y de la terapia que para mí son los básicos. Y yo creo que en un gran porcentaje a veces no se practica en ese nivel, ¿no? Y bueno, digamos, se aísla al paciente, se lo ve como un ente separado, y eso no puede ser. Bueno, como estaba contando, en esa época del hospital, este chico era un chico que había venido con todo eso a un cuadro totalmente, que uno de entrada cuando lo ve es natural que se confunda con una psicosis porque tenía todo. Ideas persecutorias, veía cosas, oía voces, no sé, tenía miedo a estar solo, dificultad para dormir, tenía todo. Obviamente que esto se puede tratar tradicionalmente con una inyección cada 12 horas o cada 24 al principio, después más espaciado, o con medicamentos que inmediatamente mejoran el cuadro. Pero eso no es curar, eso es bajar el monto, digamos, del síntoma a lo mínimo, como para que la persona se sienta más tranquila, que ya es mucho. Ojo, yo no digo que no hay que hacerlo eso, hay que hacerlo porque el paciente está sufriendo, no hay que, es un goce tener alucinaciones, ideas así equivocadas, no, es un sufrimiento y obviamente que hay que darle algo para atenuar todo eso, calmarlo, pero no eso solo, sino trabajar más los otros aspectos, la persona, el ser humano. Bueno, digo algunas cosas rápidas de este caso. Esto es un caso que lo presentamos. Este chico había entrado en el hospital en abril del 76, 14 años. Una madre joven de 28, un padrastro de 34 y un hermano chiquito de 8 meses. El pibe nació de una relación ocasional de la madre, nunca conoció al padre. Ella lo tuvo cuando era muy jovencita, a los 14 años. Y lo criaba la abuela era la que lo criaba, y a la abuela le decía mami, y a la madre la llamaba por el nombre, y a veces le decía hija, porque escuchaba que la abuela le decía hija, bueno, no sé, una confusión así en ese aspecto. Después la mamá conoce a este hombre, que después va a formar pareja con él, y en ese momento él lo veía, y cuando él era chiquito, y le decía tío. Bueno, cuando él cuenta 5 años, la madre forma pareja ya efectiva con este hombre, y ahí empieza una crisis, porque él, digamos, la madre siempre decía del chico como que no hacía travesura, se portaba como un hombre, y con él somos como hermanos, decía la madre. Fíjese cómo se confundían todos los roles familiares, ¿no? En esa estructura también cultural y social era muy común el hijo de madre soltera y sobre todo joven.
Y entonces las familias no son excepciones a esta situación. Entonces, antes de que se tuviera esta crisis, él había viajado a la provincia de Corrientes para buscar su partida de nacimiento. Fíjese qué interesante, ¿no? Cuando él va a buscar su identidad. Bueno, a partir de esa situación, se producen toda una serie de síntomas, porque le plantea a la madre a él, la posibilidad de armar con una pareja con este hombre que es su padrastro, y le daban, iba a vivir con ellos, iba a tener un hermano, se estructuraba una familia, una cosa que él nunca había tenido, ¿no es cierto? Y eso fue una situación, desencadenante, pero desencadenante para bien, pero al mismo tiempo que era para bien, y esto es lo que yo digo, las crisis. La crisis es para bien, la crisis es para estar mejor, si uno la aprovecha es para cambiar, para no seguir viviendo como estaba viviendo, pero es vivido como patología. ¿Por qué? Porque se expresa con miedos, con dificultades al cambio, con todo eso. Entonces enseguida aparece la medicina tradicional y la escasa rebeldía que tenía la persona para ser el mismo y liberarse de todo lo anterior, se la aplastan con los remedios. Entonces volvemos otra vez como antes. Entonces lo que pasa es que él se daba, pasando de una familia indiscriminada, con roles distorsionados y todo, a una organización, una familia nueva, con roles claros y precisos. O sea, el nacimiento del nene de 8 meses, de la pareja que confirmaba la alianza, le da a él ¿cómo podríamos decir? Cuando se produce la ruptura de la estructura familiar distorsionada, por ausencia del padre, el rol materno confuso, él empieza a tener ahora nombre y apellido y tiene un hábitat propio. El padre le construye la casa y le da una habitación a Darío. Entonces también tiene lugar, identidad. Como eso se produce bruscamente y coincide con la búsqueda de su, partida de nacimiento y todo, se le confunde la situación de identidad y aparece todo este cuadro, que aparece como una cosa loca, pero que en realidad es una crisis integrativa de crecimiento. El chico estaba recreando su identidad y se constituía como sujeto a partir de la existencia del padre. Él nunca había tenido padre. Era como volver a nacer. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En lugar de estar trabajando sobre los síntomas, los problemas, como psicosis y qué sé yo, le reforzamos eso. Hicimos entrevistas con el chico, con el padre, se trabajó mucho ese vínculo, ¿no? Eso fue muy importante, ¿no? Los terapeutas tienen que pasar por esa situación, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Y en las instituciones a veces el tiempo es muy escaso para poder hacer todas esas cosas. Entonces el caso nos habían presentado como psicótico, como decíamos, y no es así. Entonces se utilizó todos los elementos, los factores culturales, familiares, la historia, la dinámica, la situación económica, el cambio que se dio, ¿no? Entonces eso hizo que se pudiera trabajar de esa manera. El terapeuta, que en este caso era el que suscribe, pero no solo yo, era con un grupo también que trabajábamos juntos, ¿no? Había gente que trabajaba con la mamá, otros hacíamos con el padre reuniones, después con toda la familia. Entonces tuvimos que hacer de todo, ¿no? O sea, señalar, interpretar, dramatizar, esclarecer, orientar, y no aferrado a un esquema rígido, utilizando todo nuestro arte, porque la medicina es arte, no se olviden, no es ciencia, es el arte de curar, ¿eh? Entonces necesita plasticidad, necesita que uno no sea el mismo con todos, sino con cada uno distinto. Y este chico necesitaba eso, necesitaba una orientación, algo que le reforzara todo lo que sentía, una alegría de tener una familia realmente importante, un papá. ¿Qué les parece? Entonces creemos que esta actitud psicoterapéutica dista mucho del concepto de emparche, de borrar síntomas y signos con medicación, etcétera, etcétera. Y la cosa anduvo muy bien. Después hicimos una pesquisa, un control a los 3 años y todo estaba fantástico, ¿no? Esto más o menos resumido, pero vale la pena porque
digamos, se está dejando. Yo no lo veo mucho que se hagan muchas terapias familiares ahora, no lo veo mucho. Y es importante eso, es muy importante para que todo funcione de una manera correcta y que cada uno se haga cargo de sus cosas, ¿no es cierto? Y recuperar ese sentimiento integrador, ¿no?, del amor. Bueno. También hoy estaba pensando una cosa que me había pasado, que era también a raíz de estas consultas y todo esto, tratar de ver lo posible siempre, ¿no? ¿Qué es lo que nos acerca a comprender y también a evolucionar, ¿no? ¿Qué es? ¿Tenemos que ser perfectos? ¿Qué es lo que nos hace evolucionar? ¿Tenemos que manejar todos nuestra sombra, como dice Jung, todos los aspectos que tenemos que trabajar? ¿O nos tenemos que aceptar como somos? Lo que uno tiene, lo que es, lo posible. Por supuesto que hay situaciones de evolución y uno puede llegar a grados digamos, de conciencia expandida y de iluminación y todo eso, pero a veces no se puede llegar a eso a través del camino del conocimiento solamente, o sea, de seguir lo que dice fulano o consultar libros, seguir a gurúes y qué sé yo, viajar a la India y todas esas cosas. El camino es hacia adentro, ¿eh? Es totalmente hacia adentro. Y es así, ¿no? Y bueno, por ahora somos las personas, somos más oscuridad que luz. Pero a veces somos apenas una chispita, ¿no? Y esto que ya lo hemos hablado en alguna audición anterior, es cierto, la chispa que somos no es la luz, pero la constituye la chispa, la luz, y en ocasiones la inicia, comienza con una chispa, ¿no? Y capaz que la vida de alguna manera es eso, nada más, tan vibrante, tan intensa, pero tan breve, como una chispa. Bueno, y esto a veces lo hace conectar a uno con lo que hablamos siempre, ¿no? Con ese fuego que tenemos adentro. Esta cosa que no tenemos que perder, ¿no? La fe, la esperanza, ¿no? Nuestros sueños, nuestras ilusiones. La certeza de hacer posible lo que creíamos imposible, ¿no? Aparte tenemos el apoyo de la ciencia, ya saben ustedes eso, que ya lo hemos hablado muchas veces, que se está demostrado ya eso, que nuestro ADN funciona con nuestros afectos, con nuestros sentimientos. Y el ADN es el río genético de la especie humana, es donde estamos todos unidos así como especie, ¿no? Y bueno, entonces se establece un diálogo y una relación con ese ADN a partir del amor, del sentimiento. Volvemos otra vez a la chispa, ¿no? A esto de la vida, que es como, si lo miramos en términos del universo, es una chispita, ni se nota, ¿no? Yo he recibido y también he reenviado en mails donde aparecen digamos, videos, digamos, que han hecho, donde van subiendo como si fuera aumentando la imagen y se llega, digamos, hacia lo pequeño, a la célula, y ahí en la célula se ve todo el movimiento como un universo, ¿no? Todo lo que los electrones, todo lo que se está moviendo ahí. Y entonces después cuando nos vamos para arriba, para el universo, también vamos viendo cada vez la Tierra más chiquitita. Está. Y bueno, y en ese puntito que queda es donde estamos todos, ¿no? Y es ahí la vida que es una cosa, parece que se busca por todos lados, si hay vida en este planeta, si hay vida en el otro, si hay agua, es como una excepción. La vida es como algo excepcional, por lo menos hasta lo que vemos ahora. Pero es así, no tiene una explicación lógica, ¿no? Como siempre decimos, es imprevisible, pero es lo que nos constituye a nosotros, ¿no? A través de nuestra conducta humana, ¿no? Nuestros afectos, a veces, qué sé yo, bien, ¿no? La sonrisa, la alegría, a través de una lágrima, qué sé yo, un recuerdo, pero es como que nosotros pertenecemos a eso, somos el universo, ¿no? Y hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Nacemos y morimos igual con nuestra célula, igual que las estrellas. Las estrellas también se nacen y se mueren. Y como que hay una relación en todo eso.
Acá encontré un texto que es de un programa anterior mío, que tiene que ver también con esto, ¿no? Pero bueno, donde habla de que todo se comunica, ¿no? Los árboles, las nubes, ¿no? Que se dialogan así con el viento, con las cosas. El mar cuando se enoja, la tierra cuando está esperando. Entonces todo eso, ese lenguaje que tenemos que ir armando dentro de nosotros, eso nos va haciendo fantásticos, ¿no? No hace falta tener el conocimiento. Al contrario, a veces tenemos algunas discusiones con algunos oyentes que están en la línea más racional, en ese sentido, ¿no? Yo soy partidario de lo otro, de lo sencillito, de lo chiquito, de lo que va de a poco, de la equivocación, de lo fallido, de la criatura humana, de la fragilidad. Ahí me parece que está la base de todo. En esa proyección, en esa cosa latente, en ese potencial, digamos. Que es así. Y bueno, más o menos esa era la idea. Y ahora como estamos, ahora estamos ahí, no, nos faltan unos minutos todavía. Y entonces quería, hablando de esto de la chispa, uno lo relaciona con el fuego también, ¿no? No solo con la luz. Y también encontré un escrito mío de hace tiempo, esto es de 86, 28 de agosto del 86, ya va a ser 4, 14, 24, ¿cómo? Es increíble cómo pasa el tiempo. Y esto fue una sensación que tuve en un lugar, una vez que había hecho como es una especie de maratón, así con trabajos energéticos y música y qué sé yo. Y cuando salí de ahí, al poco tiempo me escribí esto, ¿no? Que sería un poco una descripción de cómo yo siento las cosas y las transmito y las llevo también a lo profesional. Se llama Mi esencia es fuego. Y es así. Soy fuego. Descubrí mi esencia, mi elemento básico. No es agua, ni madera, ni tierra, ni aire, ni metal. Es fuego. Todo yo soy como una llama, un calor radiante, ¿no? Y bueno, como el fuego me concretizo, a veces me enfoco, y soy un bien para los otros en el invierno, en la soledad, en el frío de la angustia y el miedo, y me expando en el día, en el verano, me disperso en la naturaleza y en el amor a todos. La tierra, los elementos prácticos y lógicos me apagan, también el agua. Pero sean bienvenidos en tanto me moderen y respeten en mi esencia de fuego. Si soy reconocido, reconozco, y puedo calentar el agua, y puedo darle forma al barro y a la tierra. El viento me electriza y me agiganta, tiene para mí un valor de desafío y de riesgo. Comienzo a temer sus elogios y alabanzas, pero secretamente los busco. La madera es mi alimento y mi víctima, pero paradojalmente mi justicia, porque al consumirla me consumo. Al metal lo ablando y le doy brillo, pero como la madera necesito me limite, o mejor dicho, aprendo de ellos mi extinguibilidad. Mis excesos lastiman, queman. Mis lúcidos momentos calientan, dan vida, hacen crecer. Cocinan lo crudo, lo inmaduro, transforman. Mi ego me lleva al viento y la madera. Mi vida, mi experiencia vivencial me lleva de a poco a la frescura del agua, la mujer, los silencios, las plantas y la quietud de la noche. Ardo de curiosidad, de impaciencia y de pasión. Permanentemente inquieto tomo o quiero tomar toda la forma y al mismo tiempo ninguna. Trasciendo por momentos el espacio, pero no al tiempo. El corazón es mi domicilio. La rapidez de sus aurículas y la fuerza de sus ventrículos disimulan la densidad de mis afectos, las tristezas y las alegrías que determinan mis horas, la certeza de la amistad, la probabilidad del amor. Y aunque a veces parezco apagado, suelo estar oculto, preparando el incendio del mediodía, la inmediatez de una hoguera. Esto
lo escribí en el 86, así que hace bastante, pero tiene vigencia absoluta. Bueno, vamos a ver algunos poemitas, algunas cosas. Queda abierta la participación. Acuérdense que acá es 4-866-0900. Quería, antes de leerlo algún poemita, quería redondear el tema de esto que dijimos del grupo de Escuela de Vida. El que está y el que no se broma. Nos vamos a reunirnos en serio. Va a ser lindo porque en este modelo que tenemos nosotros acá, en este lugar, como hacemos en la mesa esta infinita que tenemos siempre acá, y bueno, en este lugar hacemos eso, nos conectamos, nos encontramos, vamos a tocar cualquier tema que ustedes traigan, lo que quieran, lo vamos a desarrollar, pero desarrollarlo siempre en un sentido hacia adentro, no solo hacia afuera, no solo el discurso, sino lo que se siente en cada cosa, ¿no? Y vamos a sentirnos muy unidos, muy bien, va a ser muy interesante y, como yo siempre digo, termina siendo terapéutico también. Es probable que hagamos el taller que también nos quedó pendiente, cada 3 meses hacemos, fue en abril el último, y vamos otra vez a reunirnos y a contactarnos desde el afecto y desde la vivencia. Bueno, me quedan 4 o 5 minutos. No tengo muchos poemas, hoy no traje mucho, pero con este del fuego me parece que ya fue bastante, ¿no? Pero voy a leer algunos. Esto se llama lugar. Puede ser cualquier lugar. Y lo dice el poema, ahora que lo estoy mirando lo dice. Dice así, ¿no? Qué goce de instalarme sin ningún requisito en un lugar cualquiera. Y advertir en silencio un orden infinito. Un melodioso ensamble de disímiles formas exteriores me incluye y me rodea. Percibo mi extensión en un árbol lejano. Confluyo en un momento ilimitado, sin esfuerzo alguno. Mi previa sensación de soledad se vuelve absurda, mientras mi nueva dimensión consciente me vuelve único, insólito y desconocido. Y hay otra hora que nos queda así 3-4 minutos, que sería un poema que escribí en el 92 más o menos, que se llama Preguntas. Y esto para mí es muy importante, las preguntas, porque yo soy uno de los que insiste que es más lo que tenemos que abrir que cerrar. Hay que seguir abriendo ventanas, no cerrando, abriendo posibilidades. Cada pregunta que hacemos es una onda en el universo que se abre y que genera cosas nuevas. No hay que apurarse a cerrar la ventana, no hay que responder enseguida. Preguntas. ¿Llevo implícito, acaso sin quererlo, la forma del destino? ¿Todo lo que soy y lo que he sido se reduce a un número o un símbolo? ¿Y ese símbolo qué código o mensaje sintetiza? ¿Qué esenciales momentos se juntaron? ¿Qué grito o carcajada fue la clave? ¿Qué silencio pasó sin darme cuenta? ¿Por qué mi largo devenir y el increíble azar se dieron cita en esta página que escribo sin habérmelo propuesto, en este espacio-tiempo que ocupo sin propósito, en esta inútil búsqueda de causas y defectos, en esta intuición, casi certeza, que en el corazón de las preguntas duerme en su inquieto sueño la respuesta? Bueno, esto lo dejo así para el viernes y bueno, nos queda, a ver, 1 minuto, ¿no? Más o menos para... bueno, entonces en 3 minutos podemos sintetizar algunas cosas. Yo creo que la temática de hoy es muy importante y me parece que hace a lo que planteamos siempre, ¿no es cierto? La integración, todo está unificado, no hay nada separado una cosa de otra. Tenemos que tener esa concepción y el tejido que lo arma siempre es el amor. La idea de los grupos me parece interesantísimo que lo podamos ya empezar. Hay mucha inquietud en la gente, hay mucha, ¿cómo podríamos decir?,
como incertidumbre con respecto a los temas y a las cosas. Pero vuelvo a repetir, no va a ser una cosa organizada en sentido de una cosa lógica o racional, sino al revés, va a ser la posibilidad de desarmar estructuras. Bueno, hasta la próxima, un abrazo.